Primero, permítame saludar y agradecer la presencia de la Corte. En siguiente, todos los padres de familia, los papás, mamás, hijos, jóvenes, señoras y señores, permítame expresar a mí también, porque soy miembro de la comuna. Yo también formo parte de la otra persona, de los que estamos oponiendo al modelo de como dicen, modelo de parcelación, porque de distintas maneras afecta no solo a las personas, sino directamente a la comunidad, a la filosofía, a la ideología de la comunidad. Y por otra parte, nosotros en breves antecedentes, creo que los que están aquí no son todos los que estaban luchando. Yo creo que son cuarta generación de que han entrado, y esta iba a ser la quinta generación que iba a ingresar a trabajar. Por eso muchas de las personas que conocen de la historia de Tunibamba o de la hacienda comunidad, creo que no saben a ciencia cierta cómo es. Entonces están hablando solo por encima. Yo, por ejemplo, desde que era niño de 7 años, cuando era esto de la patrona, yo estuve aquí. Y justo ahí, cuando vinieron los paramilitares, nos tocaba escondernos. Ahí en la ropa sucia nos escondió el Señor, gracias a las niñas que nos llevaba, como entre seres humanos, o sea, entre niños no hay discriminación alguna. Entonces tenemos muchos factores, ¿no? El principio de la ideología de adquirir o luchar por el territorio comunitario era por varias facciones, ¿no? Primero, territorio, ¿cierto? En territorio, luego era por agua. No tenía esta hacienda, aquí en esta hacienda ya se hubo una vertiente. La comuna no tenía agua. La comuna tiene agua entubada recién, como 28 años nomás. Yo recuerdo, ya 33 años. Cuando nosotros llegábamos no podíamos tocar el agua porque era de la patrona. En el fin, hay muchas personas que solo piensan que solo es territorio. No es solo territorio, era el bosque. Era la gente así que la casa construía con madera, por el bosque, por la leña, no se cocinaba con gas. Hoy por hoy la gente se olvida de todo. La mente es frágil. Como no han pasado, no han luchado, en verdad no saben cómo era. Ya era por la alimentación, había berro allá. Las mayores cogían berro para comer. Ahora, ¿qué ha hecho? Mira, hay por medio ambiente que trabajamos, hay una cascada, hay un templo del sol, hay las vertientes, hay la fauna, que hay cangrejos, alevinas, apremiadillas, la conservación mismo de la naturaleza. Ahora, este modelo, ¿qué hizo? Justamente le dicen, yo agradezco al Mashi, porque primero por las cosas, por la lucha que venía, no es solo ahora de la lucha del Mashi, es desde la anterior. Si le viene estudiando cómo está el nombre del Mashi desde anterior. Por ejemplo, le dicen vago, o me dice vago. A mí me dicen vago. O sea, por ejemplo, el Mashi, no, yo creo que no es vago. El presidente de la UNORCAG me puede decir, por ejemplo, el Mashi trabaja 6 meses para mantener el Templo del Sol, imagínense, sin remuneración alguna. Ahora, ¿qué quiere decir que es vago? Pero él, por ejemplo, como UNORCAG no ha hecho nada, pero ¿qué viene? Al Templo del Sol dice, este Templo del Sol como es comunitario, viene y ya. Pueden ver en el Facebook, pueden ver de todo. No ha hecho un trabajo con su mano, con su obra. Pídale qué obra ha hecho, a ver ahorita. A ver. No ha hecho nada. Ahora, el que tenemos nosotros, o sea, yo como joven, a mí me hicieron estudiar aquí la comuna, varios de aquí me mandaron a los cursos, adquirir igual, por ejemplo, el costo de producción de todo. Con Camari estábamos enviando a Italia, aquí está el Mashi, estábamos un poco exportando. En cambio, ahorita con este modelo, ¿qué hace? El costo de producción, hay una inflación de costos de producción. No es cuando pierde, pierde en la economía, no es cuando solo pierde del bolsillo, pues está perdiendo en el campo, está perdiendo tiempo, está perdiendo dinero. Entonces, ¿qué hacía? Por eso yo con el Mashi tenía, antes de esta inflación, ¿qué teníamos? Ahí teníamos un hotel, vea, que está bueno, si ven que
Por ejemplo, para mérito de decisión, uno con el vago no alcanza. Toca estudiar, toca trabajar. Ellos dicen que le van a quemar a mi papá. Señora, hay muchas